Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Daniel Alexander Enríquez, aprendiz de el tecnólogo en implementación y gestión de bases de datos. En este caso, en la evidencia que voy a presentarles a continuación, vamos a mirar unos datos ofrecidos por el DANE en el año 2018. Para el caso que utilicé los datos que refieren a cómo vivimos. En este sentido, pues vamos a encontrar unas variables que tienen relación al tipo de vivienda, la cantidad de personas que viven en esa vivienda y los hogares que viven en esa vivienda. Entonces, en ese sentido, antes de iniciar, pues aquí tenemos una descripción de las variables que se van a utilizar o que se encuentran en la base de datos, perdón. Adicionalmente, comentar que no todas las variables son de tipo cuantitativas, también tenemos variables cualitativas y tenemos unas variables que permiten solamente identificar a los usuarios. Entonces ahí las tenemos un poquito clasificadas, pues podemos observar la tabla. Adicionalmente, los instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información fueron cuestionarios electrónicos, dispositivo móvil, cuestionario electrónico en web, cuestionarios en papel, una plantilla y un aplicativo web para la misma plantilla en formato Excel o XLS. Listo. Entonces, continuando aquí en esta ilustración interactiva, podemos observar, qué pena, esperemos a que cargue un momentico. Podemos observar, bueno, las características más importantes que nos aportaron los datos que obtuvimos de la base de datos. En ese sentido, tenemos un registro de 419.718 viviendas, donde aquí podemos observar cómo se distribuyen esas viviendas en tres grandes categorías, que son rural disperso, cabecera municipal y centro poblado. En ese sentido, pues podemos observar cómo la distribución o cómo está distribuido el departamento del Cauca en base a esta encuesta, pues en las diferentes posiciones o en las diferentes, por decirlo así, distribuciones geográficas en las cuales se encontraron pues estas viviendas. Adicionalmente, aquí tenemos cómo se distribuye el número de hogares por vivienda. Recordemos que en una vivienda pueden haber múltiples hogares. Entonces podemos observar que lo más común es encontrar un solo hogar por cada vivienda y podemos también observar cómo se distribuyen en relación a la ubicación la ubicación geográfica de la vivienda. Entonces podemos observar que predomina el rural disperso y seguido de la cabecera municipal. Podemos observar que hay una gran proporción de esos valores en el número de hogares por vivienda. Continuando, también dentro de las variables que se consideraron en cómo vivimos con respecto a los hogares, también podemos encontrar el lugar donde se preparan los alimentos. Resulta que esta variable tiene una codificación donde aquí tenemos la tablita que muestra cómo están codificados los valores. Entonces tenemos A1 en un cuarto usado solo para cocinar, 2 un cuarto usado también para dormir, 3 una sala comedor con lavaplatos, 4 en una sala comedor sin lavaplatos, 5 en un patio corredor enramado o aire libre y 9 no preparan alimentos en el hogar. Como podemos observar aquí, predomina, pues generalmente, o para esta muestra, pues la mayoría de los registros que se obtuvieron, se observó que la mayoría pues cuentan un cuarto usado solamente para cocinar. Eso no significa que los demás no o no se puedan dar los demás casos, sin embargo, pues la proporción o la cantidad que ellos representan es bastante pequeña. Bueno, continuamos. Aquí también pudimos observar información con respecto al número de cuartos por vivienda. Entonces aquí podemos observar que la mayoría tienen entre 3, 2 y 4 cuartos por vivienda. Entonces podemos observar que aquí pues hay cierta, podemos decir que están equilibrados, sin embargo lo que más predomina son 3 cuartos. También tenemos casos donde se puede tener más de 4 habitaciones. Sin embargo, pues al tener varias categorías con muy poquitos registros, entonces simplemente hicimos un top 5 para esos valores. ¿Listo? También entre las variables que teníamos ahí, teníamos variables donde podemos observar los lugares donde se extrae el agua para cocinar. Aquí podemos observar que pues tenemos muchas categorías posibles, también la variable viene codificada, entonces por lo tanto también hicimos un top 5. En este caso pudimos observar que predomina el acueducto.
Entonces, ¿qué información nos da en ese sentido? Pues que mayormente las viviendas, obviamente teniendo en cuenta la muestra que se obtuvo, pues la mayoría cuentan con acueducto, sino la segunda categoría que más registros presentó fue pila pública y el tercero es pozo con bomba y finalmente acueducto comunal o veredal. Eso significa que mayormente pues se cuenta con un suministro de agua, ¿sí? Entonces en ese sentido pues también permite conocer cómo es el desarrollo pues de las viviendas que se están encuestando en relación también en cómo se distribuyen geográficamente. Para finalizar, también se obtuvo la información del total de personas que viven por vivienda. Entonces, en ese sentido, también hicimos un top 5, teniendo en cuenta que también hay diferentes registros y pues obviamente esta tablita se puede volver bastante grande. Entonces, en ese sentido, nosotros tomamos el top 5. Entonces, tomamos las 5 primeras cantidades que más predominaban. En ese caso, podemos observar que la mayoría de viviendas pues cuentan con de 1 hasta 4 personas, siendo las que más predominan 2 y 3. Entonces podemos observar que las personas o las viviendas que viven 2 personas corresponde a 102.754 registros. Y pues así podemos observar la mayoría de las demás. En este caso pues tenemos como les comenté, también tenemos otras categorías, pero pues esas categorías, al ser bastante variadas, pues es mejor para poder entender la información, representarlo como la categoría otros. Entonces, con esto, pues damos una breve explicación de qué fue lo que se obtuvo en esas variables. Pues las variables, en su mayoría, correspondían a códigos de identificación, por ejemplo, el número de encuesta, el tipo de encuesta, el número del registro de la encuesta. Entonces, son variables que pues matemáticamente no aportan información más que para poder identificar el registro de la vivienda que se está eh, encuestando. Entonces, en ese sentido, pues, muchas gracias por su tiempo. Aquí pues les dejo con la ficha de cierre, la evidencia que estamos utilizando y obviamente pues como estamos utilizando unos datos públicos, pues hacer la referencia a los datos en el sentido de donde los utilizamos. Muchísimas gracias.